Mañana de jueves también otros temas que nos puedan tocar y resaltar están incluidos en las columnas y editoriales, y por ello sumamos a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, que nos hace la recomendación de cuáles son las que destacan más y qué temas hablan ahí. ¿Cómo está, Raúl? Buenos días. Hola, Paco, ¿cómo estás? Pues se queda uno asombrado, triste, sorprendido de ver estas imágenes que nos estás presentando de la caravana migrante allá en Chiapas y cómo arremeten en contra de los miembros de la Guardia Nacional. ¿En qué situación se encuentra nuestro país en este problema de la migración? Atorado entre las naciones pobres que están expulsando a estos migrantes por la violencia, por las crisis económicas, por los malos gobiernos, por la inseguridad, ¿sí? Y que buscan llegar al sueño americano, ¿sí? Y por otro lado, la presión que está ejerciendo los Estados Unidos contra nuestro país, ¿sí? Para que nos convirtamos en este país, el tercer país seguro, y pues detener a estos migrantes pues a costa de esto, ¿no? Es una situación, veo la furia con la que los migrantes agreden a los elementos de la Guardia Nacional, y los otros pues no pueden tampoco hacer nada, ¿sí? Porque la instrucción es esa, no hacer nada a pesar de este tipo de agresiones. Vaya situación. Pero, y a propósito de esto, Paco, me da pie para comentar esta columna que me llama la atención, hoy la de Jorge Cepeda Patterson del periódico Milenio, que habla de esto, ¿no? Obradorismo sin López Obrador. Y lo quiero relacionar con el tema de esto que estamos viendo, estas imágenes, porque algo está pasando, ¿no? Desde luego, dice Jorge Cepeda, obradorismo sin López Obrador. Fíjate qué interesante. Si entendemos al obradorismo como el movimiento político que busca un cambio de régimen para favorecer la agenda de los pobres y las agendas progresistas, me parece que Andrés Manuel López Obrador ha comenzado a ser un pasivo para su propia causa. Por supuesto, habría que reconocer que sin este líder y fundador, la posibilidad de una organización capaz de buscar un cambio real nunca habría existido. Si bien es cierto que el triunfo en las elecciones del 2018 es resultado del malestar de la mayoría provocada por la corrupción y la ineptitud de gobiernos del PRI y del PAN, tal malestar podría haberse diluido en otras expresiones violentas, incluso si no hubiera sido por la voluntad indomable de este luchador tabasqueño, su carisma y sintonía, dice Jorge Cepeda, con los sectores populares y su capacidad para agrupar tras su liderazgo. López Obrador tuvo la tosudez y la congruencia necesaria consigo mismo, no solo para llegar a Palacio Nacional tras 30 años de lucha, sino también para hacerlo sin traicionar sus banderas y principios. Solo alguien como él pudo resistir el canto de las sirenas, dice Jorge Cepeda. Pero sin embargo, dice, me parece que el país estará en deuda con él más de un sentido. Dicho lo anterior, dice Jorge Cepeda, cada vez me resulta más claro que las virtudes y habilidades de López Obrador para vencer al sistema, incluso bajo las reglas del propio sistema, dificultan ahora las tareas necesarias para modificarlo. El arquitecto no siempre es el mejor ingeniero civil de su propio diseño. Las agendas personales, la mezcla de fobias, de filias, distorsionan y a ratos desdibujan sus nobles banderas. Los ángeles y demonios que se necesitaron para conquistar el poder no son lo mismo que se requieren para gestionar una transición pacífica y consensuada. Y hace referencia a la polarización, hace referencia al haberse aliado a estos demonios de la desde luego de las democracias como el Partido Verde, como el PES y otros personajes que aparecen. Entonces, es interesante la columna de Jorge Cepeda en este análisis. Dice, no siempre el arquitecto es el mejor constructor de su propia obra. Así las cosas con López Obrador, me parece que es interesante. Jorge Cepeda, que se caracteriza por reconocer pues mucho del trabajo que hace el presidente con su visión. De ahí me paso a otra columna. Dice, y bueno, el tema de Lozoya está en muchas columnas. La verdad es que es muy complicado, pero déjame señalar algunas, por ejemplo, la de Reforma de Sergio Sarmiento, dice Lozoya en la cárcel, y habla el costo político que tuvo mantener en libertad a Emilio Lozoya fue demasiado alto.
Sí, finalmente el juez decidió decretarle prisión preventiva justificada ante la petición de la Fiscalía. Si te gusta el tema, quieres analizar lo que pasa con Lozoya, está la de Sergio Sarmiento, está la columna también de García Soto en el periódico Universal. Hay muchas, la verdad es que cualquier columna tiene análisis de este costo alto para el actual gobierno del presidente López Obrador y de la Fiscalía, mantener libre a Lozoya mientras cenaba pato laqueado en restaurantes lujosos, cosa que finalmente fue lo que pesó para que le retiraran el criterio de oportunidad, es decir, el ser testigo protegido ante esta situación, a pesar de que el presidente dice que no intervino. La verdad es que golpeó fuertemente al gobierno de López Obrador, esa imagen golpeó fuertemente a la Fiscalía y desde luego fue un insulto para todos los mexicanos que un tipo confeso de recibir 10 millones de dólares estuviera cenando en un restaurante. Finalmente pasó su primera noche en la cárcel. Y de ahí termino con esta columna que se llama Primer Round del periódico El Financiero de Rosario Guerra y habla de hay quien señala, Paco, que lo que ha sucedido en las últimas horas y que se posponga el debate de esta contrarreforma a la industria eléctrica del gobierno federal para abril del 2022 es un primer round que ganó, digamos, la oposición. Tras una discusión de horas, el bloque de Morena, PT y Verde decidió posponer la discusión de la reforma energética para abril del 2022 tras el proceso de revocación de mandato de López Obrador, lo que se traduce en que no tuvieron los votos para la aprobación de su propuesta y además esperan reunir las firmas para realizar la votación. Interesante la lectura que le da Rosario Guerra en su columna de hoy del periódico El Financiero sobre este asunto, ya que, bueno, argumentan que no va a haber tiempo para hacer el Parlamento abierto y discutir a fondo este tema de la contrarreforma de la industria eléctrica, que cada día salen más opositores. Incluso esta última carta que mandan legisladores y autoridades de Estados Unidos al presidente López Obrador para que, bueno, se revise las violaciones que se están o que se pueden generar con este asunto. La visita que hizo ayer el embajador de Estados Unidos, de alguna forma, como ya se ha difundido en ese reportaje excelente de Animal Político, donde el 100% de los últimos detenidos, por ejemplo, en la Ciudad de México y en Oaxaca, sí, todo es de prisión preventiva, sí, y todavía sin sentencias. Y este personaje corrupto, sí, que es confeso, sí, seguía paseándose regularmente porque el gobierno quiso utilizar políticamente las denuncias y a ver si por ahí podía de alguna forma pues detener y perjudicar a opositores. En fin, así es cuando la justicia se utiliza en temas políticos, nos llevamos a este tipo de sorpresas. Paco, hasta aquí algunas de las columnas interesantes.